para continuar, por favor. Listo, Bien. ya. Entonces, primera hipótesis. Sobre esta hipótesis vamos a hacer nuestros aportes. Bueno, en primer lugar presentamos esta videoconferencia como parte del curso Teorías del Aprendizaje sobre la primera etapa, que es el estudio de caso, y en ese caso especial, pues el estudio de caso de Lola. Como primera hipótesis tenemos que Lola necesita ingresar a un programa de alimentación escolar, ya que por su situación socioeconómica es probable que esté desnutrida. Entonces hay dos preguntas orientadoras acerca del factor nutrición, en donde nos dice que si es válido pensar que Lola no está aprendiendo suficiente por el problema de nutrición, y la segunda pregunta orientadora es que la nutrición es la segunda pregunta orientadora es cómo incide la nutrición en el proceso de aprendizaje. Como coordinador académico, pues pienso que si bien el factor nutrición es un factor importante pues para los procesos de aprendizaje, y siguiendo pues ese estudio acerca de la desnutrición leve o moderada de Mazzone y otros, pues ahí nos dice que si bien es un factor importante, no es un factor determinante, ya que debemos mirar otros aspectos como el socioeconómico, el psicosocial, el psicoafectivo, y yo considero pues que no siendo un factor totalmente determinante, pues es un factor a tenerse en cuenta. ¿Cómo dice la nutrición en el proceso de aprendizaje? Pues obviamente que es un factor importante, ya que con el estómago vacío no se piensa bien. Okay. Yo como coordinador de convivencia opino también que es una hipótesis válida pues por los argumentos ya los dijo el mismo coordinador académico, es una situación en la cual los distractores son naturales como el mismo cuerpo y que pues también afecta la autoestima el hecho de estar en debilidad, tener hambre, sentirse vulnerable. Entonces considero que es una hipótesis también válida. Bueno, yo como director de curso apoyo lo que dice mis compañeros, coordinador, y con respecto a la alimentación, pienso que sí debería ingresar a un, a un programa de alimentación y de eso hacerle un seguimiento, pues para ver qué tal evoluciona el aprendizaje que ella está teniendo. Listo, yo como docente que remito el caso, igual como cada uno de los directivos, también pienso que la nutrición juega un papel muy, muy importante en el desarrollo intelectual de cada niño. Entonces, me parece una muy buena opción ingresar a Lola a este tipo de programa para que pueda tener una nutrición y que ella pueda avanzar en su proceso educativo. Finalmente, como conclusión o como un aporte agregado, es que hay que mirar también si la desnutrición es a través del tiempo, es decir, no es lo mismo tener una desnutrición desde el periodo gestante y los primeros 2 años, a ver una desnutrición, digamos, reciente, digamos, desde los 4 años en adelante, en donde, si bien es importante, pues las deficiencias en las primeras etapas de vida, las deficiencias nutritivas en las primeras etapas de vida, resultan con deficiencias importantes en temas de vitaminas como el fósforo, el hierro, y entre otras que son vitaminas importantes para el desarrollo del cerebro. Entonces quedamos en definitiva, como conclusión, que la hipótesis es válida y pues efectivamente la nutrición influye y debe remitirse a un apoyo pues nutricional por parte de la institución o del ente que esté a cargo de estos temas. Listo. Listo. Segundo punto. Bueno, la segunda hipótesis nos dice que está desmotivada porque sus compañeros son 2 años menores que ella, por lo cual se debe desarrollar estrategias de adaptación al aula. Entre las preguntas está, ¿es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada? Y la siguiente es, ¿cuál es la relación que hay Entre motivación y aprendizaje.
Yo no alcanzaba a ver, pero sí entre Bien. motivación y aprendizaje. Pero agrando un poquito más el texto, ¿lo estás leyendo del mismo que estoy compartiendo o del tuyo? No, del mismo que estás compartiendo, solo que no se veía la partecita Bien. abajo. Ah, Pero ¿te, te ya lo estoy parece bien viendo. si lo agrando un poquito más? Yo creo, sí, Sí, agrandarlo y ponerlo en la sección ujú. en donde la estamos estudiando. Sí, sí, ahí vamos. Perfecto. Eso, entonces si quieres les podemos devolver un poco para mirar el aporte el aporte hecho por cada persona. En este caso, el coordinador académico. Bueno, entonces, por parte de la motivación, pues es lógico pensar pues que la motivación influye pues en los procesos de aprendizaje, ya que la motivación mueve la voluntad. Cuando digo mueve la voluntad, quiere decir que si hay un entorno favorable para el estudiante, pues va a haber una voluntad existencial del estudiante para aprender y hace que supere otros temas que puedan estarle afectando su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, eh, obviamente, y pues me parece muy importante que el tema de la motivación sí influye en los procesos de aprendizaje y tenemos que hacer lo posible como docentes para motivar a nuestros estudiantes. Bien, en el caso de que la motivación radique en la relación con sus pares, digamos, de nivel académico, digamos, ella está cursando un grado académico, pues la diferencia de edades es importante. Pero nos dice Delors 1998, donde nos plantea los 4 pilares del aprendizaje o de la educación, en donde hay que aprender a hacer, es donde tenemos que trabajar en la convivencia de todas las personas y en este caso particular, pues si es una niña mayor a los otros compañeros, pues hay que buscar las estrategias para que la motivación de la estudiante y de los otros compañeros pues se esté focalizada a el avance del mismo grupo escolar. Por lo tanto, para mí, esa segunda hipótesis también es válida, ya que la motivación, pues para mí, y hace que las personas superen muchas condiciones de su situación intrínseca, y en este caso, pues la educación. Ok. Yo considero que esta hipótesis es inválida debido al momento en el cual están ellos en las edades en las que están. Entre los 8 y los 10 años no hay mucha diferencia en cuanto a lo que es su entendimiento de lo que es, por ejemplo, las sensaciones y la aceptación. Ellos hasta esa edad se aceptan y se comprenden mucho entre ellos y pues lo hago precisamente es entre estas edades porque para ellos es muy fácil adaptarse. Y también pues sostengo que sería muy diferente si la diferencia fuera, por ejemplo, entre los 11 y los 13 años, porque su etapa de madurez y de pubertad empiezan a tener influencia. Entonces, considero que es inválida, es por lo que es entre los 8 y los 10 años que está la diferencia y o sea, yo opino que están dentro de un rango de edades dentro del cual para ellos es todavía muy inocente todo, muy fácil de asimilarlo. En cambio, pues si fueran edades un poco más avanzadas o más grandecitos, ahí sí sería válido para mí por el hecho de que sí hay muchos factores que influyen más entre los niños, las niñas y los grupos mixtos, por ejemplo, en este caso. Entonces, pues para mí esa hipótesis resulta inválida. Muy bien, director de curso. Ok. Bueno, primero, pues como director de curso, yo digo que es válida esta, esta, eh, esta hipótesis, debido a que tal vez ella se siente un poco, que tal vez se siente desmotivada al pensar que sus compañeros, por ser menores que ella, tienen mucha más habilidad de la que ella tal vez tendría. Tal vez de pronto ella se sienta inferior a sus compañeros por la diferencia de edad. Tengamos en cuenta de que un niño de 10, de 8 o 10 años, pues están también en una etapa en donde ellos tienen aceptación, pero de igual manera ellos mismos preguntan por qué
porque ellos, si son mayores, no están en unos cursos adicionales, o de pronto porque están en cursos con gente, con personas más pequeñas que ellos. Entonces, digamos que para mí es válido. Listo. Yo como docente que remito el caso, y respondiendo pues a la pregunta de si es válido suponer que Lola aprende adecuadamente porque se encuentra no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada, yo diría que la hipótesis es válida precisamente porque me parece que Lola está en una condición, es una estudiante que se encuentra en esta edad. Entonces, aunque no es mucha la diferencia de edad, de todas maneras, cada niño me parece que de acuerdo a su edad va siguiendo su ciclo escolar y pues ella debería estar pues en un grado mucho más adelantado que sus compañeros. Entonces eso puede hacer que Lola se encuentre desmotivada porque yo diría que la mayoría de niños que cursan un grado están como por la misma edad, en el rango de la misma edad. Entonces de pronto sí Lola se encuentre desmotivada por esto. Y ya con respecto a la segunda pregunta de cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje, me parece que la relación es mucha, demasiada, porque de por sí nosotros como seres humanos somos personas completamente emocionales. Entonces me parece que los niños mucho más, los niños aprenden mucho dependiendo de los sentimientos que el docente transmita, que si transmite un tema con facilidad y con entusiasmo, y dependiendo de cómo el estudiante se haya sentido al aprender ese tema, es como va a quedar un aprendizaje significativo. Entonces, la motivación y el aprendizaje me parece que tienen una estrecha relación. Entonces, la conclusión. Y pues como conclusión, no sé, yo diría pues como somos 4, de 3, dijimos que la hipótesis es válida. Entonces, yo diría que la hipótesis es válida precisamente porque por la condición de estrada de Lola. Entonces, la hipótesis, ese podría ser un factor por el que Lola no esté aprendiendo de una manera adecuada. También, De igual manera también podemos tener en cuenta lo que nos está diciendo el, Sí, el qué, la persona que piensa que es inválida, porque pues digamos que pues es algo como para llevarlo en un estudio y mirar cómo es la relación de Lola con sus compañeros. también finalmente yo diría que no solamente es como que ella esté desmotivada por la diferencia de edad, sino que además puede estar desmotivada por los factores que a ella la llevaron a perder escolaridad. ¿Sí? Digamos que no solamente por la diferencia de edades, sino por todo lo que hay detrás y por todo el contexto que viene con Lola. Además que ha estado desescolarizada por 2 años y pues ha perdido escolaridad y puede que los compañeros con los que ella aspira a tener contacto, pues ya no lo puede tener y pues llega a ser un factor encontrarse en un ambiente extraño al que ella estaba acostumbrada a tener. Es de pronto hacia donde me dirijo. Y pues también lo que dice Nelson, a medida que avanza el proceso educativo, pues es muy común ver cómo los niños se alejan de las niñas, cuando las niñas comienzan a entrar en la pubertad y los niños siguen siendo niños. Entonces ahí es muy válido también lo que plantea Nelson. Yo pensaría pues que ahí podemos sacar una conclusión bien importante. exacto, sí, de esa parte podríamos sacar una muy buena conclusión. Coincido con el compañero Lázaro. Me parece que el tema de las desmotivaciones es muy preocupante y no solamente pues diría que viene del curso o la diferencia de edad que tiene con sus compañeritos, sino también desde un proceso anterior, eh, precisamente por las condiciones que sabemos y que el caso nos ha expuesto que ha tenido Lola Listo, con su perfecto. familia y con las condiciones económicas y todo. Ujú. Listo. Siguiente hipótesis. Vamos a la conclusión número 3, entonces, en la cual el, el planteamiento es el siguiente.
Requiere un refuerzo, perdón, requiere un programa de refuerzo escolar, ya que la falta de educación de los padres no favorece, porque se me fue el otro casito acá, no favorece el rendimiento académico de Lola. A lo cual entonces hay dos preguntas. ¿Es inválido pensar que el analfabetismo de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola? Y la otra es, ¿cómo afecta el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres? ¿Qué dice el coordinador académico? Bien, tenemos que aquí el factor a evaluar es el factor de simulación sociocultural y por lo tanto el nivel educativo de su entorno social y cultural es importante y pues ahí está el tema de los padres. Cornejo y Redondo pues proponen que dentro de los resultados de los estudiantes la escolaridad importa mucho, sobre todo en la escolaridad de la madre. Por lo tanto, aunque es un factor importante que los padres sean analfabetos, pues también está el tema del entorno, porque digamos que el núcleo familiar no solamente es papá y mamá, sino que pueden haber otras personas que puedan apoyar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo afecta eh, el aprendizaje de un niño en grado de educación, el grado de educación de los padres? Pues obviamente que mientras sea mayor el grado de educación de los padres, pues va a haber un apoyo mayor al proceso del aprendizaje desde casa. Entonces es fundamental pues que al menos los padres tengan algún nivel de escolaridad para que apoyen a los niños al menos en las primeras etapas del aprendizaje en su propio proceso educativo. Y esto sería todo. Ok. Yo como coordinador de convivencia también opino que esta es inválida, esta hipótesis, debido a que, debido a la brecha de aprendizaje, es inválido justificar que la niña no aprenda por el hecho de que los papás no sean igual de educados o tengan un grado de escolaridad inferior o que no tengan ninguno. Por lo que ellos aprendieron de una manera cuando ellos estaban en su niñez, o si no tuvieron la oportunidad, no. Pero en el caso actual, todos los niños están aprendiendo de una manera muy diferente a la que aprendimos incluso los mismos profesores que les estamos enseñando a ellos. Entonces, la era tecnológica, el impulso que da, la motivación por manejar aparatos tecnológicos, etcétera, genera una independencia emocional y de aprendizaje en la cual yo considero que no es válido justificar que la niña esté mal académicamente porque los papás no sepan. Porque asimismo, pues, ¿cuántos estudiantes, papá y mamá no están pendientes de ellos y son muy buenos estudiantes académicos? Y papá y mamá serán analfabetas o muy estudiados y también hay estudiantes que son regulares o malos en respecto a su rendimiento académico. Entonces, yo considero que no es válido justificar que ella esté mal académicamente porque los papás no. Sí, de pronto, claro, se puede dar refuerzos por el hecho de que ella necesite cosas que mamá no pueda orientarle en casa, pero pues no podemos depender de que siempre, porque no todas las mamás hacen el rol de estar con sus hijos siempre en todas las tareas y ya cabe más es acorde a mi opinión, en la responsabilidad del estudiante en su desarrollo de aprendizaje. Entonces, por eso considero que es inválida esa hipótesis. ¿Qué dice el director de curso? Bueno, que yo como director de curso pienso que es válido afirmar que tal vez el analfabetismo de los padres esté afectando a Lola, pues debido a que nosotros tomamos mucho como ejemplo a nuestros padres y pues buscamos en ellos como un apoyo en la casa. En especial pueden haber otras personas, pueden haber, porque sí, lo que dicen es cierto, la familia no es solamente papá y mamá, pero pues por lo general siempre los niños van a ir a buscar a papá y mamá y pues también por la edad que tiene ella. Entonces, pienso yo que pues al ella intentar buscar en los padres un refuerzo o un acompañamiento en casa y pues al ellos no poderle brindar este acompañamiento, pienso que ella pues deja estos temas como a un lado y no está aprendiendo lo que tendría que aprender en casa y pues para mí es bastante válida la hipótesis. Ok.
Y la Bueno, yo como docente que remito el caso, pienso pues que la hipótesis es inválida, aunque pues los padres tienen cierta relación con el aprendizaje de los estudiantes, pero me parece que es inválida porque eso también va mucho de la mano de la autonomía que tenga cada niño. Eh, entonces, el analfabetismo de los padres podría influir de pronto en las actividades de refuerzo que se le estén enviando a Lola, precisamente por su condición de extra edad y porque pues no se encuentran los mismos niveles académicos de los niños, tal vez en los refuerzos que se envíen en casa y mucho más porque los papás no pueden tener ahí como un acompañamiento constante con ella. Ya con respecto, pienso que el analfabetismo de los padres no afecta directamente. O sea, ellos pueden, el proceso juegan un papel muy importante en el proceso del aprendizaje de Lola, pero pues en sí ellos podrían apoyar, igual el docente, ir de la mano con el docente e ir mirando las actividades. El docente les plantearía una actividad, más o menos les daría como las indicaciones y ellos pues le ayudarían en casa, pues dependiendo de lo que ellos puedan hacer. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues de pronto resumiendo, de todas estas hipótesis y sobre todo de esta, hay que ver que hay factores que influyen, pero no es un solo factor el determinante de las dificultades de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces hay que tomar a la niña como estudiante integral, como persona integral y ver qué factores eh, le están influyendo y pues no particularizar las cosas a un solo factor. A un solo responsable, claro. Ujú. Por eso puede ser que tengan algo de validez, pero no son totalmente pues válidas o inválidas. Ujú. Listo. Entonces, Ujú. como conclusión de esta Ok. hipótesis número 3, tenemos dos compañeros que están a favor de la validez y dos compañeros que no están a favor de la validez de esta hipótesis, pero entonces de todos modos la conclusión es ¿cuál? Que el analfabetismo de los padres sí puede llegar a influir más en el acompañamiento de lo que sean las tareas o actividades que se Actividades presentan para extracurriculares. la casa, Exacto. donde de pronto la niña se pueda ver en la necesidad de apoyarse en papá y mamá para realizarlas. Pero cabe más en la responsabilidad del estudiante saber sortear las situaciones y no depender siempre de que papá y mamá le resuelvan, sino también ella de tener autonomía en la búsqueda del conocimiento y pues que igual para el curso en el que están es un aprendizaje más primario, en el cual pues tampoco es bachillerato en el que está, como para decir que es que depende totalmente de lo que papá y mamá le digan, ¿sí? Entonces sería eso. Y pues acotarle también ahí que pues que los estudiantes son muy inteligentes para buscar en el internet, en Google y todo eso, entonces puede que, bueno, si lo tiene en casa, también ser una parte en la cual ella puede utilizar para desarrollar sus habilidades cognitivas, al menos las investigaciones. Entonces, Bien. pasamos al punto número 4, donde estamos debatiendo acerca de, bueno, donde el punto es, bueno, sí, es que cambió aquí la letra, se llama, se debe enviar a valoración psicológica porque presenta una discapacidad cognitiva. ¿Quieren moderar esta parte, John? ¿O continúo? Porque por lo que dijo que estaba en un lugar donde no puede hacer bien, ¿sí? John, ¿Cómo? que Sí. si quiere moderar esta parte o le colaboro con eso. Bueno, pues igual no falta nada ya. No. Dale, estoy sacando la conclusión del punto anterior, pero dale, vayan iniciando Pero, esta siguiente. pero no es que esa me tocaba a mí. ¿Cómo así? No, John, es para que nos colabores leyendo la cuarta hipótesis y pues las preguntas orientadoras. Eso. Y la Ah, cuarta ok, pero hipótesis, no, es que no tengo muy buena visualización, qué pena. ¿No? Yo le Ah, colaboro bueno. con eso, pero entonces Sí, la conclusión de este punto es la que le toca, John. la cuarto punto es la que le te toca. ok, El tercero me tocaba ver a mí, ya la tengo ahí. Ya bueno, la fui haciendo. ok. Bueno, igual he Listo. sacado, digamos que tengo una conclusión de cada punto, porque pues no les había entendido muy bien.
Pues Ah, digamos que no tenía como buena señal en ese momento, pero tengo una conclusión de todo, entonces ahorita la puedo leer y pues ustedes miran si de pronto pues nos podemos aportar de eso. ¿Listo? bueno, Sobre sí, todo el cuarto punto. Listo. Listo. pero como, Ok, como cada uno hizo una, yo considero que ahorita es solo cuestión de llenar cada uno su espacio Ujú. en la hoja y listo. sí, claro que sí, Entonces, Listo. claro que sí. pendiente para esta cuarta, ¿listo? Entonces, estamos debatiendo ¿Listo? acerca de la última hipótesis, la cual dice así, el planteamiento dice, se debe enviar a valoración psicológica porque presenta una discapacidad cognitiva. Entonces, hay dos planteamientos. El primero ¿es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva? Y el segundo, ¿por qué confunden las letras B y D? Entonces, vamos a Bueno, escuchar la opinión de nuestro coordinador académico. listo. En cuanto a este punto, yo considero que la niña no presenta una discapacidad cognitiva porque hablar de una, a mi parecer, hablar de una discapacidad cognitiva es algo que se va un poco más allá de las condiciones del aprendizaje y las dificultades del aprendizaje. Pensaría que ella no tiene una discapacidad cognitiva, lo que sí tiene es una condición del aprendizaje. Yo quedé, entonces ahí a lo que entro a decir es que ella no sufre una discapacidad cognitiva porque no hay elementos que le impidan aprender desde lo cognitivo. Ella, de hecho, el caso manifiesta que ella cuando se le atiende particularmente entiende y muestra avance, inclusive hasta para nivelarse con sus compañeros. Por lo tanto, para mí es inválida esa hipótesis y diría que ella no presenta una discapacidad cognitiva, más bien una condición. Esa condición que ella presenta, pues responde a la segunda pregunta. ¿Por qué confunde las letras B y D? Pues ahí tenemos el tema de la dislexia, que es como docentes, pues Nelson, docente, y Cielo. No sé si John también será docente, pues, o ejerce la No, docencia. no, señor. Bueno, No. yo no ejerzo la docencia, pero pues sí tengo muchos amigos y tengo pues mucho contacto y el tema de la iglesia es un tema que viene desde que yo estoy estudiando, desde que yo estudié en la normal y bueno, lo he conocido y es un tema bastante común en estos entornos educativos y sobre todo de primaria. Por lo tanto, es un tema de dislexia que yo creería que bastaría con apoyar a la niña en la conciencia de su problema para que ella lo haga consciente, lo reconozca y lo pueda corregir. Pues también es de agregar que no solamente está entre las letras B y D, también hay problemas en los números que se suele llamar discalculia, en donde se pueden confundir los números, el 3, el 5, el 9, el 6, y en donde también pueden haber problemas con las cifras. De hecho, pues a manera personal, eh, yo tuve problema de discalculia, es cuando los resultados de matemáticas mezclaba los números. Por ejemplo, el resultado me daba 525 y yo ponía 252, cosas así. Entonces, para mí es inválido. Ok, bueno, nos quedan 3 minutos con 50. La idea sería poder mandar un solo video, ¿cierto? Entonces, para Sí, sí, que sí. vamos Agilizando y para no listo, lo, y no lo sacamos. tomen a mal. No, Eh, pero sí, es cierto, tenemos que agilizar, vamos. yo considero que esta En 3 minutos. hipótesis es válida por el hecho de que sí necesita una cita con psicología, pero para que psicología la remita a un psicopedagogo o también pues a un neuropsicólogo, que son ellos son quienes pueden tratar mejor y diagnosticar una discalculia para el caso de la niña que tiene como tantos factores adversos a su aprendizaje. Entonces sí le sirve y sí considero que sea válido, es por el hecho de que sí necesita el acompañamiento de psicología más como para salir de esas inseguridades, miedos, que la seguridad ayuda muchísimo para la confianza en el aprendizaje, como lo decíamos también con el aspecto de la motivación. Entonces, y pues ya ellos determinarán si es cuestión más de práctica que le hace falta para superar esa situación de confundir las letras. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el director de curso? Bueno, para mí es inválida. Es inválida debido a que ella aprende cuando está sola, ¿sí? Cuando se le da algo personal, una enseñanza personal, ella entiende.
pero pues digamos que por otra parte pienso que la valoración psicológica sería más importante para determinar otros problemas, por ejemplo, como la distracción y trastornos emocionales en ese tema. Confundir la B con la D, pues la verdad, yo también tengo ese problema, incluso tengo 26 años y aún tengo ese problema. Entonces, pienso que no es un problema de, ¿de qué? De psicología, más así es un problema, digamos, de acústico, de pronto de grafema, de, por lo que las letras se parecen, digámoslo así. Entonces, para mí es inválida, pero sí pienso que debería de haber un acompañamiento psicológico, pues para determinar otros factores. Ok. ¿Y la profe que remite el caso? Listo, para mí la hipótesis es inválida. No me parece que Lola tenga una discapacidad cognitiva, precisamente porque la docente ha estado con ella de forma individual y ella ha respondido muy bien, a diferencia de como cuando está de forma generalizada en el grupo. Entonces, para mí no tiene una discapacidad cognitiva, sino que tiene muchos talentos que se le deben potenciar. Y con respecto a la confusión que tiene de la B y la D, pues desde mi experiencia me parece que muchos niños han tenido, muchos niños han pasado por ese tipo de dificultad. O sea, no me parece que tenga dislexia, porque dislexia es un problema de aprendizaje mucho más amplio. Me parece que solamente es cuestión de repasar como estas letras y de hacer ejercicios para que pueda superar esta dificultad. Y ya, Ok. nos queda menos de un minuto. No se ha caído, yo no sé, no se ha caído, normalmente se acaba ahí. Entonces, no sé si Ok, están de acuerdo de que la conclusión, entonces la coloca en el documento, John, o bueno, alcáncenos a decir lo que alcanzó a sí, tomar de conclusión y ya si se acaba la sesión, bueno, completamos el documento. tengo que la hipótesis